Bueno, para la gente que recién se integra en estas actividades corresponden a las sesiones de meditación que hacemos los días viernes y sábados en la sangha de Yonke Kachodling, acá en Santiago de Chile. Así que estas sesiones corresponden a habitualmente lo que nosotros llamamos prácticas de nivel 1, o mejor dicho, la práctica de shamatha o la práctica de calma mental. Para los que no saben lo que es shamatha, una pequeña introducción en pocas palabras. Shamatha básicamente es eh, el aspecto de la tranquilidad mental o de la pacificación mental dentro de la práctica de la meditación en la tradición budista. Generalmente uno va a encontrar solamente dos aspectos, dos componentes en la meditación. ¿Ya? Va a encontrar shamatha y va a encontrar vipassana o vipassana. ¿Ya? Esos dos componentes son los componentes habituales en la práctica de la meditación. ¿Bien? Solamente van a encontrar esos dos en cualquier escuela budista donde se encuentren, ya sea que practiquen eh, sea que practiquen Mahayana, Zen, Chan, sea que practiquen Theravada, sea que practiquen la tradición Vajrayana del budismo nepalés o del budismo tibetano, etc., van a encontrar siempre en todos los métodos de meditación dos componentes de la práctica. ¿No? Un componente que es shamatha, que es común para practicantes budistas y no budistas. ¿Ya? Este componente shamatha implica permanecer en el estado calmo. Esto es básicamente lograr estabilidad mental, emocional, y es un prerequisito para lo que llamamos absorción meditativa o dhyana en el budismo y en otras tradiciones eh, filosóficas, ¿verdad?, de la India también. Sin embargo, en el budismo, este aspecto de shamatha no es suficiente para poder liberarse del samsara, para poder liberarse del sufrimiento. Pues para ello hay que eliminar el obstáculo principal, que es la ignorancia, la confusión mental. ¿No? Y después tenemos el otro aspecto, el otro componente, que es vipassana o vipassana, que corresponde a la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría en el budismo, básicamente lo que queremos decir es comprender de forma completa, verdadera, los fenómenos y entenderlos. ¿Eh? Esta es la visión, lo que llamamos visión profunda, que es lo que se puede traducir, ¿verdad? Eh, de la palabra vipassana, ¿verdad? En sánscrito. ¿Cierto? Esta visión profunda o visión cabal, que es la visión que está más allá de lo superficial y en la que se ven las cosas como realmente son, que es ver verdaderamente la naturaleza de los fenómenos, de la realidad y comprender la verdadera identidad de uno mismo, ¿no? La verdadera comprensión de uno mismo. Entonces, si me permiten un breve ejemplo, por ejemplo, cuando estamos meditando en el sufrimiento de los seres, que es una de las prácticas habituales dentro del budismo, ¿ya? Dicho sea de paso, hay prácticas de tipo contemplativo y prácticas que utilizan la reflexión dentro del budismo. Ya, por ejemplo, cuando uno medita en la respiración, contempla en la respiración, ¿verdad? Esa es una práctica de tipo contemplativa o de introspección, a veces le podemos llamar. Hay otras prácticas en las cuales se utiliza la reflexión mental, el análisis, y esas prácticas de meditación en el budismo les llamamos prácticas de tipo analítico. Ya estamos analizando un tema o un objeto, con el objetivo, valga la redundancia, de poder comprenderlo a cabalidad.
Bien, entonces, cuando meditamos, por ejemplo, en el sufrimiento, este sufrimiento es el objeto de meditación. ¿Ya? En cualquier práctica de meditación, uno necesita un objeto o un soporte, sea que esté practicando, ¿verdad?, estas técnicas de tipo contemplativo, sea que estamos practicando estas técnicas de reflexión o meditación analítica. Necesitamos un objeto concreto, un soporte. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este ejemplo que estamos hablando, el sufrimiento. Entonces, de esta manera, para poder meditar en el sufrimiento, necesitamos estabilidad y enfoque en ese objeto. Es decir, necesitamos el aspecto de shamatha. Bien. Entonces, ya dijimos por shamatha, que implica, ¿verdad?, permanecer en un estado de calma mental o de estabilidad mental, que es básicamente un espacio suficiente que permite enfocar la mente en un objeto, un espacio mental. Por lo que estabilizar y enfocar la mente en un objeto es lo mismo que decir shamatha. ¿Bien? Sin embargo, junto a esto necesitamos además reflexionar y entender y conocer el objeto de meditación. Es decir, necesitamos reflexionar sin confusión, de manera coherente en el sufrimiento, que es este caso del cual estamos hablando ahora. Siendo este tipo de reflexión, ¿verdad?, y cierto, sin confusión y coherente, y de forma coherente, ¿verdad?, lo que nos lleva a entender y a comprender verdaderamente. Entonces, este tipo de comprensión, este tipo de entendimiento es lo que se conoce con el nombre de vipassana o vipassana. ¿Ya? Mucha gente a veces confunde vipassana con el aspecto de mindfulness o de atención, ¿cierto?, de estar atento en el presente, ¿cierto?, en este momento, ¿verdad?, contemplando, por ejemplo, lo que yo estoy percibiendo ahora, ¿cierto?, contemplando mi postura, contemplando el caminar, contemplando al comer, ¿verdad?, manteniendo un estado de presencia. Podemos decir que efectivamente sí, eso es un aspecto de atención o de mindfulness, pero no es realmente el aspecto de vipassana que uno debe cultivar. Más bien este aspecto de mindfulness, de atención y de presencia es algo que se cultiva en shamatha, no realmente en vipassana. No se supone que para poder practicar vipassana uno necesita tener la mente lo suficientemente estable como para poder meditar. ¿Ok? Entonces, este tipo de comprensión, ¿verdad?, que dijimos, ¿cierto?, que es vipassana, este tipo de entendimiento es lo que se conoce, ¿cierto?, como vipassana. Y hay un maestro, ¿verdad?, que señala, ¿cierto?, y explica, ¿verdad?, lo que es la meditación, un maestro de la tradición Drikung Kagyu, llamado Drupon Chanspa Rinzin. Y este maestro Kagyu explica que la meditación es para ser más sabio, más lúcido, de manera que al finalizar la práctica se tiene que estar más despierto y más inteligente. Por lo tanto, si la meditación despierta la inteligencia y la sabiduría, entonces es verdadera meditación budista. ¿Verdad? Entonces ese es el objetivo realmente en la meditación budista, despertar sabiduría. No es necesariamente o únicamente relajación, estar en paz, ¿verdad?, estar tranquilo, o como una técnica terapéutica, ¿verdad?, para salir de algún problema emocional o de algún tipo de depresión. Esto es importante que lo sepa la gente nueva. A la hora de practicar meditación, ¿cierto?, budista y el budismo en particular, no se deben considerar como formas de terapia, como métodos terapéuticos, ¿verdad? Si uno está pasando por ese tipo de problemas, depresión, angustia, ¿verdad?, crisis emocionales, etc., no es recomendable practicar meditación incluso. Lo que uno debe hacer es acudir donde un especialista, ¿verdad?, que le pueda diagnosticar cuál es el problema, ¿verdad?, y seguir algún tipo de tratamiento. Y ya con un tratamiento, ¿cierto?, uno puede utilizar la meditación para poder apoyar eso. Pero no debe pensar en ningún momento que la meditación, en este caso la meditación budista ni el budismo, son formas de terapia. Y esto se los comento porque habitualmente hay mucha gente que piensa eso, ¿ya? Mucha gente que tiende a ver que estos métodos, ¿cierto?, de la meditación budistas, por ejemplo, pueden reemplazar las terapias, ¿verdad? Pueden reemplazar a un remedio incluso. Sé que
Si alguno de ustedes en algún momento está pasando por ese tipo de experiencia, no lo hagan. ¿Ya? Vayan donde un especialista. ¿Ok? Entonces, bueno, eso quería explicarles un poquito, ¿verdad? Introducir un poco acerca de lo que llamamos meditación en el budismo y acerca de esos dos componentes dentro de la meditación budista que llamamos shamatha y vipassana. Por lo tanto, uno debe tener bien claras esas distinciones al momento de practicar. ¿Ya? Más adelante uno explica que en muchas ocasiones lo que uno hace es básicamente integrar ambos aspectos, de shamatha y de vipassana. ¿Ya? Pero estamos hablando de que para poder realmente hacer eso, uno tiene que haber acumulado cierta cantidad de horas de entrenamiento. ¿Okay? Cuando uno medita, ¿verdad? Tiene que ganar experiencia. Y tiene que además escuchar las instrucciones para poder saber, ¿cierto?, cómo meditar. ¿Okay? Con el objetivo de entender realmente qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno quiere buscar con todo esto. Entonces ahí recién, con una cierta experiencia, uno puede empezar, ¿verdad? Y luego de que se han marcado cierto tipo de signos en la práctica, uno puede decir realmente que está meditando. Mientras no ocurra eso, uno todavía está intentando crear el estado, está practicando meditación, ¿ya? Y esta meditación no es algo todavía espontáneo, natural, sino que se siente incluso algo artificial aún, algo como mecánico. De hecho, cuando se parte explicando la meditación, uno parte explicando desde un punto de vista más o menos rígido y mecánico, pero con el tiempo y con la práctica, eso se empieza a volver algo más espontáneo, más natural, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, uno necesita, ¿verdad?, crear un estado artificial, un cierto estado de artificialidad en la mente para poder empezar, con ese enfoque, empezar a practicar, ¿no? Eso por un lado. Y habiendo dicho eso, eh, cuando uno comienza a practicar en la tradición budista, meditación o cualquier tipo de actividad, generalmente una actividad conectada con el Dharma, ¿no?, con la enseñanza del Buda, pero para los practicantes budistas, ¿verdad?, que ya llevan un tiempo, esto se puede extender a cada faceta de su vida. Entonces, todo practicante budista debiera comenzar su actividad eh, a comenzar el día, ¿verdad?, tomando refugio en las tres joyas, que son Buda, Dharma y Sangha. ¿Ya? En general, cualquier práctica de meditación dentro del budismo que uno haga tiene incorporado este aspecto, que es el aspecto de entrada que permite perfilar la motivación de uno, dirigir la mente en una dirección segura. Entonces, el primer paso es tomar refugio en las tres joyas. Es la puerta que conduce a recorrer el camino del Buda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el refugio es la base, el soporte para todos los votos y prácticas dentro del budismo. Estamos hablando de algo que es súper esencial, ¿no? Generalmente en la tradición budista, mucha gente dice, no, uno tiene que conocer las cuatro nobles verdades, seguir el octuple noble sendero, pero se les olvida del aspecto más basal de todos ellos, que es la comprensión de las tres joyas del refugio, ¿verdad? La comprensión del refugio en las tres joyas y la práctica del refugio en las tres joyas. Sin ese paso, nuestra práctica del Dharma no tiene realmente un sentido de dirección. Se vuelve finalmente inútil desde ese punto de vista. Y la razón de esto es que cuando entendemos, ¿verdad?, que lo que es el refugio, ¿verdad?, comprendemos que es la base de lo que nos permite aliviar el sufrimiento de esta vida. Y también nos permite evitar los renacimientos en los reinos inferiores en el futuro. Entonces podemos decir desde ese punto de vista que el refugio es el mejor compañero que uno puede tener. ¿Ya? Para la gente, por ejemplo, que nace en una tierra, ¿cierto?, en una sociedad donde el budismo existe, ¿verdad?, es algo que está impregnado, ¿verdad?, en la tradición, en la cultura de ese país, de esa nación. El tomar refugio es algo natural.
Entonces no es necesario para esas personas, por ejemplo, darles explicaciones. Pero para nosotros los occidentales requerimos explicaciones detalladas sobre la lógica del refugio, de cuáles son las razones y el propósito de tomar refugio. Entonces la primera razón es que necesitamos tener un soporte objetivo para nuestra confianza respecto de nuestro camino, respecto de nuestra práctica. Y ese soporte son las tres joyas, ¿verdad? Que son Buda, Dharma y Sangha. De estas tres, la principal es el Buda, ¿eh? Si estudiamos la vida de Buda, por ejemplo, o de maestros como Padmasambhava, vamos a reconocer sus, ¿verdad?, admirables cualidades, ¿cierto? Todos los logros que ellos obtuvieron. Y producto de leer un poco, reflexionar en la vida de estos maestros, ¿verdad?, va a surgir en nosotros la inspiración y la motivación para obtener esos mismos logros, ¿no? Este tipo de inspiración es algo vital para nosotros como seres humanos, ya que esto es lo que nos ayuda a guiar nuestras vidas. Pero lo más importante es entender que Buda, ¿verdad? Y maestros como Padmasambhava, por ejemplo, y los 84, ¿verdad?, Siddhas de la India, ¿cierto? Eh, son distintos de nosotros, ¿verdad? Están en otro nivel, podríamos decirlo. Ahora, ¿en qué sentido decimos que lo son? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de ellos, nosotros como personas, ¿verdad? Esto es lo que uno debe analizar. ¿Qué los hace diferentes? Entonces, la diferencia real radica entre que ellos y nosotros, ¿verdad? Entre ellos y nosotros, ¿cierto? Es que practican y realizan el resultado de la práctica, el fruto de la práctica, y se vuelven Budas. Entonces cada uno de ellos se realizó y cada uno de ellos comprendió por sí mismo. Mientras tanto, nosotros no hemos tenido todavía éxito en actualizar, ¿verdad?, ese estado, en llevar la práctica a ese nivel. Entonces, básicamente lo que ellos han hecho, ¿cierto?, es liberarse de sus propias emociones negativas, de sus propios tres venenos, ¿cierto? Los tres venenos son, para los que no saben, ¿verdad?, la ignorancia, ¿cierto?, confusión mental, el deseo o aversión y la ira, ¿cierto? Ellos han removido esos tres venenos. Entonces la pregunta que sigue es, ¿podemos hacerlos nosotros también? ¿Cierto? Entonces eso es lo que nosotros debemos preguntarnos, ¿cierto? Entonces el punto principal, ¿cierto?, es ver cómo Buda, ¿cierto?, y la vida de estos maestros nos puede inspirar, ¿verdad?, a recorrer su camino, ¿cierto?, como objeto de refugio, ¿verdad? Pero necesitamos entender, ¿cierto?, cuál es la enseñanza detrás de este refugio. Entonces podemos definir a Buda como alguien que no tiene ningún tipo de falta y tiene todas las cualidades a las cuales nosotros aspiramos. La razón de estos logros, ¿verdad?, está en la segunda de estas joyas o objetos de refugio, que es el Dharma, ¿cierto? La primera era Buda, ¿verdad? Ahora vamos a explicar el Dharma. Entonces hay dos tipos de Dharma. Uno es el Dharma de las escrituras, ¿cierto?, de los textos escritos, de la tradición, podríamos decirlo. Y el otro tipo de Dharma es el de la realización personal. Entonces, gracias al primero, podemos realizar el segundo. Entonces, si practicamos de acuerdo a como dicta la tradición, se puede llegar a tener realización. Y esta realización tiene que ver con abandonar nuestras faltas y manifestar todas nuestras cualidades, lo que es realmente el objetivo. Entonces, para esto hay que comprender que este tipo de realización tiene que ver con nuestra propia mente. Por tanto, el aspecto principal de la discusión, ¿cierto?, de esta discusión, de esta conversación que estamos teniendo acerca del Dharma, es apuntar a la naturaleza de la mente. Entonces podemos decir desde este punto de vista que aquello que debe ser aceptado, ¿verdad?, y aquello que debe ser abandonado, los tres venenos, ¿cierto?, las emociones negativas o las faltas que nublan nuestra mente, tienen como característica que uno puede liberarse de ellas. No hay un factor intrínseco que nos impida hacerlo. Por un lado, no hay obstáculos para liberarse de los aspectos negativos, y por el otro lado, las cualidades de la iluminación, de nuestro despertar,
están siempre en un estado de potencial dentro de nosotros para poder manifestarse. Entonces ambas opciones ya están presentes, por lo que tenemos la opción, o el potencial más bien, de experimentar la posibilidad, ¿no?, de experimentar samsara o nirvana. ¿Verdad? Entonces podemos decir desde ese punto de vista que el aspecto de causalidad, ¿cierto?, de causa y efecto, ¿verdad?, es lo que determinará finalmente si experimentamos o no experimentamos la iluminación, el despertar. Entonces la distinción entre qué debe ser practicado y qué debe ser abandonado proviene de la tradición, y una vez que uno se ha conectado con la tradición y ha hecho uso de ella, uno va a obtener el efecto de esta práctica, por lo que se hace evidente una relación entre, ¿cierto?, causa y efecto, ¿verdad?, karma, entre la tradición del Dharma textual y el Dharma de la realización, ¿no? Entonces ya hemos explicado Buda y Dharma, ¿verdad? Entonces ahora viene el tercer objeto de refugio, que es la Sangha. Entonces la Sangha es la comunidad. Esto es cualquier persona que practique, no cualquier persona únicamente, sino que cualquier persona que practique o que estudie el Dharma, ¿verdad? Ahora, algunas veces se hacen distinciones con respecto a la Sangha, y algunas veces se explica que Sangha son aquellos que merecen ser honrados o recibir ofrendas, ¿verdad?, como los monjes, por ejemplo, como los budas, ¿verdad?, o bodhisattvas. Pero comúnmente una persona o un grupo de personas que tiene una inclinación, que son proclives a estudiar y practicar el Dharma, en ese momento se vuelven Sangha. ¿Okay? No es un grupo, por ejemplo, que se junta a hacer convivencias, ¿verdad?, o armar algún tipo de fiesta o salida o panorama, sino que es un grupo particular de gente que tiene un interés en practicar el Dharma. Y ese grupo que tiene interés en practicar el Dharma y lo aplica, lo hace efectivamente, se vuelve Sangha. Entonces, desde el punto de vista, ¿verdad?, de eso es un poco esto último, ¿no? Esto último que estábamos explicando corresponde al aspecto de la Sangha más bien convencional, ¿cierto?, la gente que quiere practicar. Pero desde el punto de vista de aquellos que merecen ser honrados o recibir ofrendas, ¿cierto?, que son los seres con realización, ¿verdad?, se vuelven un campo de mérito. Es decir, al relacionarnos con ellos, ¿verdad?, acumulamos mérito, ¿cierto? Dijimos que la Sangha no es solo, por ejemplo, una persona, ¿cierto?, común, ¿verdad?, sino que son personas con conexión con el Dharma. Y dentro de esas personas con conexión con el Dharma no son solamente, ¿verdad?, practicantes laicos con conexión con el Dharma o monjes y monjas, sino que cualquiera que tenga un nivel de práctica y de realización. Entonces, por ello, ¿cierto?, la Sangha es uno de los objetos de veneración y uno de los objetos de refugio. Cualquier persona que tenga un nivel de práctica y de realización es un campo de mérito para aquellos que no tenemos realización. ¿Ok? De entre los tres objetos de refugio que hemos estado hablando, el Dharma es uno de los más importantes, ya que es lo que causa el Buda y la Sangha. Es la causa del Buda y de la Sangha, ¿no? Buda es quien ha realizado el Dharma, y la Sangha es quien está realizando el Dharma. Por tanto, el Dharma es el aspecto central de estos tres. La causa, ¿verdad?, de estos otros dos objetos de refugio. Entonces, para entender correctamente la palabra Dharma, ¿cierto?, uno debe verla desde el punto de vista de un proceso que nos permite separar la mente de las emociones que nos producen conflicto, ¿verdad?, o que nos producen sufrimiento. Y cuando la mente está libre de estas emociones, ¿verdad?, que nos producen obstáculos o sufrimiento, las emociones negativas, ¿verdad?, este es el aspecto del Dharma, el aspecto que debe haberse comprendido y que debe haber realizado el Dharma. Entonces el Dharma, ¿verdad?, es el proceso de eliminar las emociones y los estados mentales negativos, ¿verdad? Y esto resume, esta última línea resume lo que es la enseñanza del Buda. Entonces, si algún día alguien les pregunta qué es lo que es el budismo, entonces ustedes ya saben cómo poderlo responder en pocas palabras, ¿cierto? Es el proceso de eliminar las emociones y los estados mentales negativos. Entonces, por eso que hablamos de tomar refugio y del poder protector del Dharma y de las tres joyas en su conjunto.
ya que nos protegen de los enemigos, que son nuestros propios estados emocionales aflictivos, ¿verdad? Nuestros propios estados cognitivos negativos. Entonces es importante entender esto, ¿ya? Si no lo entendemos y nos quedamos pegados en ideas como la de los budas que andan por ahí, ¿cierto? Flotando en algún lado, ¿verdad? O los budas cósmicos, o interpretamos literalmente la filosofía, perdemos de vista el significado verdadero tanto del Dharma como de los textos del Dharma y de la realización del Dharma, ¿cierto? Que es liberarse de las emociones negativas y sus consecuencias. Por lo tanto, el Dharma, si no se ve desde ese punto, ¿verdad? Si no lo vemos, ¿cierto? Desde el punto de vista de un medio para poder removernos a nosotros mismos del sufrimiento, entonces finalmente no tiene el poder para podernos proteger, ¿verdad? Podemos decir desde ese punto de vista que seguimos igualmente desprotegidos y carentes de un refugio verdadero. Porque habitualmente estamos refugiándonos, ¿cierto? En cosas, ¿verdad? Nos refugiamos en nuestro hogar, ¿verdad? Nos refugiamos en nuestra ropa, ¿cierto? Nos refugiamos en algún grupo humano, ¿verdad? Como nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿cierto? Pero esos refugios van a tener suficiente poder de protegernos mientras se sigan manteniendo las causas y condiciones, ¿verdad? Que nos permiten conectarnos a ellos. Pero cuando esas causas y condiciones empiezan a cambiar, ¿cierto? Perdemos la conexión que tenemos con esos objetos, por ejemplo, el dinero, ¿cierto? El dinero nos produce una cierta solvencia, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve un refugio para muchos, el dinero, ¿no? Nos permite tener poder adquisitivo, etc. Pero si cambian, por ejemplo, algunas condiciones como el trabajo, por ejemplo, y perdemos nuestro trabajo, no tenemos dinero, ¿verdad? Sin embargo, el refugio en las tres joyas que son Buda, Dharma y Sangha son algo que están en nuestro propio continuo mental, en nuestra propia mente. Por lo tanto, por más que queramos, ¿verdad? Cortar con ellos, siempre van a estar ahí. El tema es reconocer, ¿cierto? Reconocer sus cualidades, ¿verdad? Y el poder protector que tienen, ¿cierto? Si uno entiende esto, surgirá en nosotros una fe inamovible y que nos permitirá entender el sentido último del refugio. Si entendemos este sentido último, entendemos que el Dharma es entender cómo es posible liberar la mente de nuestras emociones aflictivas y además manifestar totalmente nuestras cualidades positivas. Este es el punto central de cualquier análisis del refugio, ¿ya? Más aún, en nuestra práctica de meditación, ¿cierto? O en nuestra práctica de contemplación, si uno unifica esto con el análisis, uno alcanzará la experiencia de las notables cualidades de la mente. Y ya no tendremos ninguna duda de la realidad última de nuestra propia mente. Para ello, entonces, tener seguridad y comprensión del refugio nos permite tener verdadera confianza y, por tanto, podemos practicar correctamente. De este modo es que el refugio es la base de la realización, ¿cierto? Dijimos que era la base y el soporte de todos los votos y prácticas, ¿cierto? Si tenemos dudas, por el contrario, o no comprendemos cuáles son las bases del refugio, entonces nuestra práctica carecerá de un verdadero fundamento, de un sentido de dirección verdadero, y entonces será muy difícil para nosotros tener algún tipo de realización. Entonces este componente, ¿cierto? Siempre se enseña generalmente cuando uno introduce a alguien nuevo en introducción al budismo, el aspecto del refugio. Mucho más importante y se enseña antes que todas las otras enseñanzas del Buda. Es así de basal, es así de importante. ¿Okay? Y esto es lo que yo quería, ¿verdad?, presentar en, el primer, en la primera sesión de la práctica del día de hoy. ¿Okay? Vamos ahora, ¿cierto? ¿Cierto? Habiendo dicho esto, habiendo dado esta pequeña introducción del refugio, vamos a practicar el refugio ahora todos juntos. ¿Okay? Entonces, para eso quiero que veamos, ¿verdad?, las plegarias que aparecen ahí en pantalla, este texto que aparece en pantalla, que es una guía, ¿cierto?, y que nos sirve como un soporte para poder cultivar nuestra práctica. ¿Ya? Entonces, lo importante, ¿cierto?, es tener presente todo esto que estuvimos diciendo en algunos minutos atrás, ¿verdad?, sobre las tres joyas, ¿cierto? Recordar que las tres joyas son Buda, ¿cierto?, el maestro, pero el estado mental; Dharma, ¿cierto?, la Sangha, la comunidad;
¿cierto? El Dharma, la enseñanza, y Sangha, la comunidad, ¿cierto? Nuevamente, Buda, el maestro, el estado mental, ¿cierto? Dharma, la enseñanza, la de las escrituras, la de los textos, ¿cierto? Y la de la realización, y Sangha, ¿cierto? Los practicantes, ¿verdad? La compañía en el camino. Y también los seres que han obtenido realización. Entonces vamos a tener eso presente en nosotros, ¿verdad? Y vamos a recitar la plegaria de refugio que aparece ahí en Pali y en sánscrito, ¿cierto? Tal cual como ustedes la ven en la pantalla, ¿verdad? Donde dice plegaria de refugio en Pali, ¿cierto? La plegaria es bastante sencilla. Dice, voy por refugio al Buda, dirijo mi mente hacia el Buda. Voy por refugio al Dharma, dirijo mi mente hacia el Dharma. Y voy por refugio a la Sangha, o dirijo mi mente hacia la Sangha. ¿No? Hay varias formas de poder practicar esto y recitarlo, ¿no? En el budismo tenemos muchas maneras de poder aplicar este principio, ya sea a través de cánticos, ya sea a través de plegarias, que no van dirigidas a nadie afuera, no van dirigidas a un dios, ni a una entidad sobrenatural, a nadie excepto a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que tenemos que despertar nuestro propio estado como Buda, así que todas esas plegarias van a despertar esa capacidad, esa naturaleza o ese potencial dentro de nosotros. ¿Bien? Y para ello usamos un soporte, ¿verdad? Y ese soporte es el Buda. Entonces podemos imaginar al Buda, ¿cierto?, frente a nosotros, podemos incluso cerrar los ojos y pensar un momento que estamos realmente ante la presencia del Buda, ¿cierto? Si tenemos algún tipo de duda, ¿verdad? Simplemente nos quedamos con la sensación de que estamos ante su presencia. Pero si hemos visto por ahí alguna foto del Buda, ¿verdad? Podemos tratar de recordarla, incluso podemos utilizar la imagen que aparece en la primera página de estas plegarias de apertura y cierre, ¿cierto? Donde podemos ver la foto tal cual como aparece en la pantalla, ¿verdad? Con esa complexión, ¿cierto? ¿Verdad? Con el color de piel dorado, ¿cierto? Con todos sus atributos. Entonces podemos observarlo un rato y ahora cerrar los ojos y tratar de recordar esa imagen. Y podemos imaginar que esta forma del Buda que estamos imaginando, visualizando, irradia luz, ¿cierto? En todas sus direcciones. Y esta luz, ¿verdad?, nos toca a nosotros y toca a todos los seres, todos los seres que están en conexión con nosotros, nuestra familia, nuestros padres, ¿verdad? ¿Cierto? La gente que toca la bocina afuera, en caso que la estén escuchando, ¿cierto? ¿Verdad? Todos los seres que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Todos los seres en esta ciudad, en este país, en este mundo. Y esa luz, ¿verdad?, remueve todos sus obstáculos, en particular los obstáculos emocionales y los obstáculos a la omnisciencia o los obstáculos cognitivos, ¿verdad? Y despiertan en nosotros y en ellos, ¿verdad?, sus propias cualidades iluminadas, su propia compasión ilimitada y sabiduría ilimitada. Entonces, imaginando eso, con eso en mente, recitamos entonces la fórmula del refugio que aparece ahí en la página 2. Los que no saben la melodía simplemente pueden seguirla, ¿verdad? Entonces ahora todos vamos por refugio. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami.
Sangam Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Nos relajamos imaginando que la presencia del Buda, ¿cierto? La forma del Buda que hemos estado imaginando, pensando, ¿cierto? Se disuelve en nosotros, despertando, ¿cierto? Removiendo todos nuestros obstáculos, removiendo toda nuestra confusión, generando el impulso hacia la iluminación. Podemos abrir los ojos y descansar en un estado de presencia y relajación por un instante.
Ok. Espero que puedan ver bien esa pantalla. Y aquí vemos la imagen del Buda, ¿cierto? Adoptando la postura de la meditación. Esta es una imagen poco conocida del Buda. No sé si alguno de ustedes la haya visto, pero esta imagen del Buda es lo que se conoce como Buda famélico, ¿no? Que muestra básicamente un momento del Buda en el que él todavía no era el Buda, sino que está camino a convertirse en un Buda completo, ¿no? No sé si la pueden ver ahí en pantalla, ¿la están viendo? Y me pueden escribir en el chat si se la ven bien. Perfecto. Entonces, como les decía, esta etapa, esa imagen representa una etapa del Buda, ¿cierto? Cuando él era miembro de un movimiento llamado Sharamana, ¿cierto? Que era básicamente un movimiento ascético de practicantes muy similares a los yogis, ¿no? Que hacían diversos tipos de prácticas a veces extremas, prácticas de contemplación, ¿cierto? De ayuno, físicas, ¿verdad? Ascéticas, ¿no? Mucho del budismo extrae la idea esencial de este movimiento Sharamana, así que básicamente Buda fue uno de los epítetos del Buda, ¿cierto? Es el gran Sharamana, ¿cierto? Así que algo de esa idea subsiste en la tradición budista, en particular en la tradición mahayana, que es una de las ramas del budismo, ¿no? Entonces hay prácticas, dentro del budismo hay prácticas ascéticas. Ahora, lo que el Buda en algún momento explica es que las prácticas extremadamente ascéticas se pueden volver un problema. Por lo tanto, él recomendaba que el mejor camino que uno debía seguir como practicante, ¿cierto? Era un punto medio, un camino medio entre el extremo ascetismo y la extrema complacencia de los sentidos, ¿verdad? Si nos vamos para el otro lado, ¿verdad? ¿Cierto? En el otro extremo, ¿cierto? Estar demasiado enfocado en los objetos, ¿verdad? Que nos producen placer, ¿cierto? Los objetos materiales, ¿verdad? Que nos producen placer, personas y cosas, también se pueden volver un problema. Entonces el Buda dice hay que cultivar un punto medio, ¿ya? Un camino, ¿cierto? Equilibrado entre estos dos extremos. Bueno, él estaba en ese tiempo, ¿cierto? Todavía era parte de este movimiento Sharamana y está cultivando el camino, ¿no? Entonces uno puede, ¿verdad?, ver que su cuerpo está casi decrépito, ¿cierto? Casi en los huesos, debido a estas prácticas que él hacía. De hecho, él se alimentaba comiendo un grano de arroz al día. Entonces podemos entender, ¿verdad?, que su condición se debía, ¿cierto?, a este tipo de ayuno, de práctica que él hacía, ¿no? Posteriormente, él después se da cuenta de lo peligroso, ¿cierto?, de algunos de estos métodos y los abandona, ¿cierto?, cuando empieza a cultivar este camino de la vía media que él había descubierto. Les dejaba un poco esta imagen para que vieran la postura de la meditación que el Buda toma, ¿cierto? Esta postura de meditación es lo que nosotros llamamos la postura de 7 puntos, ¿ya? Esta postura de 7 puntos, ¿cierto? Es básicamente la postura de piernas cruzadas, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es la primera parte, ¿cierto? La postura de piernas cruzadas. Uno puede colocar el pie, ¿cierto?, sobre el muslo derecho y el pie izquierdo debajo, perdón, el pie derecho, ¿cierto?, debajo del muslo izquierdo y el pie izquierdo sobre el muslo derecho. Esa es una opción, ¿verdad? Eso es lo que llamamos postura de medio loto, ¿ya? La postura completa de loto
¿cierto? La única diferencia es que el pie derecho está sobre el muslo izquierdo. ¿Ok? Entonces estas dos posturas se pueden utilizar. O si no, simplemente tener las piernas cruzadas. ¿Verdad? Lo importante es que cuando uno se sienta sobre un cojín. ¿Ok? Y en el borde del cojín. No ocupamos realmente toda la superficie, sino que más bien el borde, casi como si estuviéramos a punto de resbalarnos. ¿Ok? La idea es tener las caderas, ¿cierto? Un poco más elevadas y las rodillas más abajo, casi tocando el suelo. Es lo ideal. ¿Eh? Entonces tenemos la primera parte de esta postura 7 puntos, que es la postura de las piernas. El segundo punto de esta postura 7 puntos es la espalda. La espalda debe estar recta. ¿Ya? Lo suficientemente recta como para que uno se sienta cómodo. Si uno está doblado, no está completamente chueco, ¿cierto? Se puede volver un problema, en particular cuando intenta observar la mente. Entonces uno empieza a experimentar lo que llamamos somnolencia, ¿cierto? Uno de los obstáculos dentro de la meditación. Entonces al momento de mantener la espalda recta, eso hace que todas las funciones de la energía, de la mente en particular, se alineen, podemos decirlo de ese modo. Entonces es importante la columna. En particular en la tradición del budismo vajrayana, en la tradición tántrica, la espalda tiene un rol bien importante porque se dice que nosotros tenemos un aspecto, tenemos el cuerpo físico, pero además tenemos un aspecto de este cuerpo que es más sutil, que corresponde a lo que llamamos las energías viento-mente, ¿no? Viento-energía, o mente y energía. Este componente sutil del cuerpo es lo que se conoce también como canales y chakras. ¿Ya? Esto es una explicación propia de la tradición vajrayana, no es una explicación de los sutras del budismo más temprano o del budismo mahayana. Hago la distinción por si acaso. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la tradición, ¿cierto? Tenemos en particular distintos canales dentro del cuerpo. Estos canales se entrecruzan en ciertos puntos y donde estos canales se cruzan se forman nudos, donde la energía se estanca o se bloquea, se obstruye. Todos estos nudos donde la energía se obstruye es lo que nosotros llamamos chakras. ¿No? A diferencia de la visión que se tiene en Occidente, que los chakras son como una especie de vórtice de energía o una fuente energética. En la tradición del yoga tibetano y de las prácticas del budismo tántrico, los chakras más bien son nudos donde la energía se estanca. Entonces, podemos decir que la energía mente, ¿cierto? No se puede desplazar correctamente. Y debido a que no se desplaza correctamente, uno funciona en un modo de confusión mental o ignorancia, ¿verdad? Que es una de estas emociones aflictivas o negativas que hemos estado explicando antes, ¿verdad? Entonces, si uno alinea el cuerpo, ¿cierto? O establece el cuerpo con una determinada posición, está produciendo cambios a nivel de esos patrones de energía, de estos canales, de estos chakras. Por eso, por ejemplo, que técnicas como el yoga tienen una razón lógica detrás, ¿verdad? Y es básicamente apoyar, ¿cierto?, a la mente, ¿cierto?, de modo que los canales de energía del cuerpo se puedan estabilizar, ¿verdad? Entonces los tibetanos y los maestros de la tradición vajrayana dicen que el prana, el aspecto energético, es el vehículo de la mente. Si la espalda está recta, los canales están rectos, en particular lo que llamamos el canal central. Hay varios canales dentro del cuerpo. Tantos, pensemos que pueden haber tantos como poros en la piel tenemos. Así innumerables canales tenemos.
Pero en particular hay tres importantes que son el canal central y dos canales laterales, a la izquierda y a la derecha, que se juntan en el canal central, más o menos 4 dedos bajo el ombligo. ¿Ya? Cuando uno tiene la espalda recta, la columna recta, ¿cierto? El cuerpo recto, los canales de energía también están rectos, en particular el canal central. Si el canal central está recto, entonces la energía mente se puede mover de manera fluida, sin obstáculos. ¿Ya? Si los canales, ¿verdad? Si la espalda no está recta, ¿cierto? Nuestro cuerpo está chueco, por ejemplo, ¿cierto? Los canales también no están rectos, ¿cierto? Entonces la mente o cae bajo un estado de somnolencia o cae bajo un estado de agitación, que son dos de los obstáculos más importantes que uno experimenta al momento de querer meditar: somnolencia y agitación mental. ¿No? Entonces, todo esto que estamos explicando es solamente para explicar, ¿verdad?, por qué usamos tenemos la espalda recta durante la meditación. Ahora, hay varias formas de poder meditar, no solamente sentado y con la espalda recta, ¿no? Generalmente hay 4 momentos en los que uno puede meditar. Uno puede meditar estando sentado, ¿cierto? Que es uno de los más comunes que uno observa, ¿verdad? Que aplica. Puede meditar de pie, puede meditar caminando y puede meditar acostado. En estos 4 modos, ¿cierto?, de meditación o de aplicación, uno siempre debe mantener el aspecto de presencia mental, de lucidez. ¿Ok? El problema es que muchas veces uno no tiene la capacidad para poder controlar esto. Entonces la práctica de la meditación nos ayuda a poder entrenar ese aspecto de lucidez. ¿Cómo sabemos que siempre tenemos este aspecto, ¿cierto?, de presencia, ¿verdad? Porque generalmente lo tenemos en nuestra vida cotidiana, pero no lo aplicamos desde el punto de vista de lo virtuoso. Es más común en nosotros desde el punto de vista de los patrones negativos de la mente, las emociones negativas, por ejemplo, cuando tenemos una discusión con alguien o tenemos una pelea con alguien, ¿cierto? Y sentimos mucha molestia, mucho enojo, mucha ira hacia esa persona. No importa, ¿verdad?, que pueda estar estallando una bomba nuclear al lado de nosotros, pero nuestra ira está completamente dirigida hacia esa persona, no importa lo que ocurra. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos que nuestra mente está completamente enfocada y estable en el objeto que es la persona, pero desde el punto de vista de la ira o de las emociones negativas. Lo que queremos hacer con la meditación, ¿cierto?, es dirigir y cambiar ese patrón negativo de la mente hacia un patrón positivo, virtuoso. Por eso que cuesta, y cuesta básicamente por, por nuestras tendencias emocionales, nuestros patrones mentales, o dicho de otra forma, por nuestro karma, por el peso de nuestro karma. Bien. Ok, esa era la postura de la espalda, el segundo punto. Luego uno dispone, ¿cierto?, los brazos en la misma forma como aparece el Buda, que es la postura del buitre, que se llama, ¿verdad? En esa postura del buitre, ¿cierto?, los brazos están como si estuviera uno a punto de desplegar las alas. Bien, los brazos en forma como cóncava, ¿no? Y luego las manos, que es el cuarto punto, ¿cierto?, se ponen, ¿verdad?, de modo tal que la mano derecha descansa sobre la palma izquierda y los pulgares se juntan, se tocan. Y uno acerca esta posición de las manos o mudra, ¿verdad?, llevándolo hacia el bajo vientre. Bien, tal cual como aparece ahí en la foto. Okay, ese es el cuarto punto. El quinto punto es llevar la barbilla, ¿cierto?, y recogerla levemente. Cuando uno hace eso, permite que la nuca se abra y de ese modo uno alcanza una alineación completa de la espalda. Ese es el punto quinto. Y los últimos 2 puntos, ¿cierto?, el sexto y el séptimo, corresponden a la punta de la lengua y la mirada. La punta de la lengua descansa sobre el paladar.
y la mirada está proyectada hacia el suelo. ¿Ok? Traten de recordar esos puntos ahora. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 7 minutos, ¿sí? 7 minutos para ir al baño y vamos a volver. Y vamos a dar las indicaciones de cómo meditar, cuál es la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces en 7 minutos más volvemos y retomamos la segunda parte de esta sesión. Bien. Ok, vamos a comenzar. Entonces vamos a tratar de recordar la explicación que dimos de la postura. Ok, entonces vamos a tratar de adaptar la postura ahora, ¿cierto? Vamos a tratar de recordar todos los puntos que vimos. Voy a mostrarles de nuevo la imagen para aquellos que no están acostumbrados o que recién se inician en la meditación, ¿cierto? Traten de recordar eso, ¿ya? Y van a relajarse en la postura. Esa es la primera indicación, ¿cierto? Cuando Buda explica la meditación, ¿cierto? Le explica varios aspectos de la meditación en uno de sus tratados que es llamado los, el tratado sobre los fundamentos de la meditación, ¿no? O el sutra sobre los fundamentos de la meditación. Satipatthana Sutra se llama, ¿no? Entonces en el Satipatthana él explica, ¿cierto? Que uno, ¿verdad? Presta atención al cuerpo, ¿cierto? A las sensaciones, a la percepción, ¿cierto? A las formaciones mentales, ¿verdad? Conceptos, ideas y finalmente a la mente, a la conciencia, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en el primero de ellos, ¿verdad? Que es el aspecto de la atención en el cuerpo. Entonces dentro de la atención en el cuerpo tenemos varias formas de poder aplicar la práctica de la meditación. Entonces vamos a empezar con algo sencillo primero, que es tomar la postura, ¿bien? Y relajarnos en la postura. Así que vamos a tratar de tomar todos la postura en este momento, ¿cierto? Estamos en la postura de 7 puntos y podemos cerrar los ojos para este ejercicio. Y relajarnos un rato, unos 2 a 3 minutos, relajados. ¿Ok? Relajado significa, ¿cierto? Por un lado, relajar el cuerpo, observar en qué parte del cuerpo tengo tensión, ¿cierto? Y dirijo mi atención en esa parte del cuerpo y trato de soltarla, relajarla. Pero por otro lado también uno trata de relajar la mente. Y relajar la mente aquí significa no enfocarse en los pensamientos que surgen, no enfocarse en los pensamientos del pasado, del presente, del futuro. Dejarlos ir, ¿ok? No envolverse o enrollarse con los pensamientos o con la experiencia que estoy sintiendo. Completamente atentos y abiertos, ¿cierto? A la postura. No me estoy enfocando en nada en particular, ¿ok? Que vamos a hacer eso por unos 2 a 3 minutos ahora.
Siempre en la postura, con los ojos cerrados, con una respiración normal, natural. Vamos ahora a empezar a dirigir nuestra atención, chequeando nuestra postura, ¿cierto? Revisando, la verdad, desde la punta de los dedos de los pies y vamos a ir recorriendo el cuerpo, ¿cierto? ¿Verdad? Pasando por las piernas y luego subiendo por el tronco hasta llegar a la coronilla de la cabeza y luego, cuando lleguemos a la coronilla, hacemos el proceso inverso, revisando, ¿cierto? Y repasando la postura, partiendo desde la coronilla, bajando por el tronco hasta llegar a la punta de los dedos del pie. Y vamos a hacer ese proceso, ¿verdad? Durante un lapso de 3 minutos más, revisando la postura. Simplemente prestando atención, ¿verdad? A la postura 7 puntos de Vairochana. Eso es lo que vamos a hacer por este lapso de tiempo. Muy bien, vamos a ir soltando la postura, abriendo los ojos lentamente y soltando la postura, ¿verdad? Partiendo por la posición de las piernas. Vamos a desarmarla un momento para estirar las piernas, para evitar que se nos acalambren, para permitir que la sangre vuelva a irrigarse. Bien, y parar un momento. En un comienzo uno debe hacer sesiones cortas de no más de 3 a 6 minutos, 3, 5, 6 minutos máximo. Sesiones cortas, ¿ok? Ahora si uno quiere practicar por un buen rato, hacer varias sesiones cortas, ¿no? Entre medio de ellas descansando, pero siempre manteniendo el aspecto de presencia mental, ¿cierto? Nunca distraerse, ¿verdad? Con otro tipo de cosas o preocupaciones, ¿no? Sean las que sean. Si durante el momento que vamos a practicar,
tratar de mantener el foco de la práctica. ¿Ok? Vamos a dar un momento, ¿cierto?, para recuperarnos antes de continuar. Y ahora, para la gente que ya lleva un tiempo no es un problema esto, ¿no? Pero para las personas que comienzan, ¿ok? Hay 4 aspectos que uno debe mantener en la cultivación de la meditación. El primero es un foco de atención que no varía. Es decir, uno debe permanecer enfocado completamente en el objeto de meditación que está usando. Bien, en este caso, para esta práctica era el cuerpo, ¿verdad? Segundo punto, segundo aspecto, mantener el cuerpo inmóvil, sin moverlo durante el lapso de tiempo que estemos usando para nuestra práctica. Si vamos a meditar por 3 minutos, entonces en esos 3 minutos no mover el cuerpo. Si movemos el cuerpo, eso equivale a distraerse. Entonces debemos volver a empezar de nuevo, desde el comienzo. ¿Ok? Lo mismo aplica para el tercer aspecto, que es pestañear lo menos posible. A veces es inevitable que uno empiece a pestañear y pestañee mucho, y eso nos distrae. Es un tipo de distracción. Entonces hay que tratar de pestañear lo menos posible. Y finalmente el cuarto es tener una imagen clara del objeto que uno está usando. Ya sea un objeto externo, ¿cierto? Visible, ¿verdad? Como una flor o una piedra, por ejemplo. O mantener la presencia, una presencia clara de ese objeto, ¿cierto? Si estamos usando la respiración, debe estar completamente enfocado de manera clara, completamente clara y enfocada en la respiración. En este caso en el cuerpo, ¿verdad? Estábamos usando el cuerpo como soporte, ¿cierto? Nuestro enfoque completamente presente en el cuerpo, ¿cierto? No estar pendiente, por ejemplo, de los ruidos que hay en la calle, de las bocinas, de la gente caminando, de la gente gritando, ¿no? Completamente presente, ¿cierto? En la posición, en la postura. ¿Ok? Entonces ya hemos visto un método ahora, la postura del cuerpo. Ese es el primer método que uno puede practicar. Particularmente para la gente nueva, este método es útil. ¿Bien? El segundo método que vamos a ver ahora a continuación, ¿cierto? Está basado en la atención en la respiración, ¿verdad? Y en base a eso el Buda dio una explicación bien concisa pero profunda, que está contenida dentro de este texto que llamamos, ¿verdad?, el Satipatthana, ¿cierto?, que se llama el Sutra de la Atención en la Respiración o Anapanasati Sutra, ¿cierto? Entonces en el Anapanasati, perdón, en el Anapanasati Sutra, ¿cierto?, Buda explica, ¿verdad?, cómo uno debe enfocar la mente, ¿cierto?, y el cuerpo en la respiración. Y da ideas bien específicas, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir a la esencia de esa práctica, ¿verdad? Entonces lo primero que uno debe entender, ¿cierto?, es que uno se enfoca en la sensación de la respiración. No debe pensar, ahora estoy inhalando, ahora estoy exhalando. El Buda describe que cuando uno inhala, uno debe tener la presencia mental suficiente para reconocer cuando uno está inhalando y exhalando. Eso significa que uno debe estar completamente atento en el momento de que inhala y exhala y únicamente enfocado en eso, ¿cierto? No debe estar enfocado en otro tipo de cosas, ¿verdad?, que distraigan la mente, sino que completamente enfocado en la atención en la respiración, en la sensación de la respiración. Bien. Entonces hay varios asientos, podríamos decirlo, ¿verdad? Hay varios asientos, bases o asentamientos de la respiración. Bien. Uno de ellos, por ejemplo, es la punta de la nariz, ¿cierto? Enfocarse en la punta de la nariz. El otro es enfocarse en la mitad de la cabeza, ¿ok?
No necesitan hacer eso ahora, se los estoy explicando solamente. Otro es enfocarse en el paladar. Otro es enfocarse en la base del cráneo o en la base de la garganta. El otro asentamiento es la punta inferior del esternón y finalmente el ombligo o un punto justo encima del ombligo. O el tantien, como le llaman, ¿verdad? Los taoístas y los practicantes de Zen y de artes marciales, ¿verdad? ¿Cierto? Hay otro punto o asentamiento, ¿verdad? Que es la punta de, o más bien la zona de la piel, ¿verdad? Que se forma entre el labio superior y el comienzo de la nariz. ¿Cierto? En esa zona uno también se puede enfocar. Entonces, si uno hace el ejercicio un poco de enfocarse, uno inhala, ¿cierto? Y se enfoca la sensación del aire entrando, ¿cierto? Y rozando esa parte de la piel entre el labio superior y el comienzo de la nariz. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo método que vamos a ver ahora. Vamos a volver a tomar la postura. ¿Ya? Y ahora esta vez, ¿cierto? Recordando nuevamente los 7 puntos de la postura de Vairochana, mirando hacia abajo, con los ojos abiertos ahora, o semiabiertos, vamos a enfocarnos en la sensación de la respiración. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora por 5 minutos. Solamente eso, enfocándonos en la sensación de la respiración. Nada más. ¿Ok? Si por alguna razón perdemos el objeto, ¿cierto? Perdemos el soporte que es la respiración, vamos a tratar de volver nuevamente, rápidamente, y traer ese objeto, ese soporte a la mente. Vamos a enfocarnos rápidamente en la respiración. Bien. Y cada vez que eso ocurra, si volvemos a perder de vista, ¿verdad?, la atención en la respiración, volvemos a recuperarla. ¿Ok? Mientras estamos haciendo eso, debemos observar qué ocurre con nuestra mente. ¿En qué situación está? ¿Qué pasa con la mente, cierto? Hay muchos pensamientos, hay pocos pensamientos, hay agitación o hay somnolencia. Eso es lo que debemos observar ahora. Bien. Lo que ocurra dentro de esta experiencia, ¿cierto? ¿Cierto? Dentro de nuestra práctica va a ser parte de nuestra propia experiencia, de lo que estamos descubriendo nosotros en nuestra propia mente. ¿Ok? Démosle. Entonces ahora vamos a practicar por unos 5 minutos, ¿cierto? Y volvemos. 5 minutos, ¿ok? Bien enfocado.
Muy bien. Soltamos levemente la postura. Estiramos un momento las piernas y vamos a recuperarnos 1 o 2 minutos antes de volver a continuar con el último ejercicio. Siempre recordando, ¿verdad?, que nunca perdemos el aspecto de presencia mental, de lucidez que hemos estado cultivando. Cuando estemos observando nuestra respiración, ¿verdad?, siempre es bueno mantener un estado de reconocimiento, ¿cierto? Reconocer de qué calidad es nuestra respiración, si es una respiración larga, ¿cierto? Si es una inhalación larga o exhalación larga, ¿cierto? Si es una inhalación larga o una exhalación corta, si es una inhalación corta y una exhalación larga, o si es una inhalación corta y exhalación corta. ¿Ok? Eso un poco lo explica Buda en este Anapanasati Sutra, ¿verdad? Y después él explica que cómo uno debe atender a la mente y al cuerpo en función de la respiración. Pero hay cosas, por ejemplo, que están, podremos decir, en una letra chica y que no se entienden literalmente. Entonces, cuando uno está inhalando y exhalando, ¿cierto?, el Buda dice, relajo el cuerpo. Hay una parte en el sutra donde el Buda explica eso. Entonces, relajar el cuerpo significa, además, ¿cierto?, estamos descansando sobre la sensación de la respiración. Eso significa que todo, ¿verdad?, piel, músculos, tendones, ¿cierto?, se relajan completamente. Fluidos también, ¿cierto? Eso significa que toda la actividad física baja en su intensidad. Uno puede entender eso cuando empieza a poner en práctica esa indicación del Buda. En el texto no lo dice, es medio oscuro en ese sentido, pero cuando uno empieza a llevarlo a la práctica, ¿cierto?, y tiene alguna guía, ¿verdad?, la guía de algún maestro, por ejemplo, de un monje, ¿cierto?, con una guía adecuada uno puede entender, ¿cierto?, el sentido más profundo de ese texto. Después finalmente el Buda dice, cuando uno inhala y exhala, relaja la mente. Entonces relajar la mente acá, ¿cierto?, es mantener el estado de presencia sin enfocarse en algo más que en lo que está haciendo. Y cuando se enfoca en eso, ¿verdad?, por sí sola la mente se empieza a sentar, se empieza a estabilizar. Uno necesita manipularla mucho, ¿verdad?, para que se pueda empezar a enfocar en el objeto. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la última parte, ¿cierto? Y vamos a explicar, ¿cierto?, el tercer ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Habíamos explicado los dos anteriores, ¿verdad? Meditar en el cuerpo, ¿cierto?, relajándonos en la postura, y luego, ¿cierto?, como una segunda opción, ¿cierto?, chequear la postura, ¿verdad?, observando la postura, ¿verdad?, desde la punta de los dedos del pie, ¿cierto?, hasta la coronilla de la cabeza, y después viceversa, hacemos el recorrido inverso, ¿cierto? Ese era uno de los métodos que explicamos. El segundo método que explicamos, ¿verdad?, era enfocarnos en la respiración, en la sensación de la respiración, ¿cierto? Y explicamos algunos asentamientos de la respiración en el cuerpo. Pero elegimos, ¿verdad?, para este ejercicio, ¿cierto?, la zona de la piel comprendida entre el labio superior, ¿verdad?, y el comienzo de la nariz, ¿cierto? Y nos enfocamos en la sensación de la respiración al momento de inhalar y exhalar. Siempre por la nariz, ¿verdad?, nunca por la boca, eso debe ser claro, ¿ya? El tercer ejercicio, o el tercer método, apoyándonos en la respiración, los últimos minutos que nos quedan, ¿verdad?, vamos a ocupar la respiración de manera normal, natural, ¿cierto? Al momento de inhalar, vamos a enfocarnos en una parte de la palabra o del mantra, ¿cierto?, palabra, mejor dicho, Butó.
que viene de la misma raíz de la voz sánscrita de la palabra Bhuta, que significa, ¿cierto? Buda, ¿cierto? Bhuta significa despierto. Así que Bhutó es más o menos lo mismo, ¿no? Despertar, ¿cierto? Estar despierto. Entonces, al momento de inhalar, mentalmente nos enfocamos en Bu, ¿cierto? Mentalmente recitamos Bu. Y al momento de exhalar, mentalmente recitamos Do. Volvemos nuevamente a inhalar, Bu, y al momento de exhalar, Do. Y mantenemos este aspecto de la presencia y de la recitación mental, ¿cierto? Uniendo, ¿cierto? Recitación mental con la respiración, ¿ok? No necesitamos recitarlo verbalmente, sino que simplemente tener la idea de, ¿ok? Nuevamente al momento de inhalar, Bu, al momento de exhalar, Do, ¿cierto? Siempre manteniendo la postura que explicamos, ¿verdad? De 7 puntos. Entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Por los últimos 10 minutos que nos quedan, ¿ok? Entonces completamente enfocados en la respiración, ¿cierto? Y en la recitación de la palabra puto por estos 10 minutos. Vamos. Siempre recordando que la mirada es semiabierta, ¿cierto? Con los ojos semiabiertos, mirando hacia abajo, más o menos en un ángulo de 45 grados bajo la horizontal. Cualquier cosa que uno experimente, ¿cierto? Pensamientos, ideas, cualquier experiencia sensorial, simplemente uno la reconoce, sin enfocarse, sin darle vuelta, sin seguirla. ¿Okay? Si el cuerpo empieza a molestar en algún momento, podemos detenernos, ¿cierto? Descansar un momento y después volver a retomar la postura.
Muy bien. Dejamos de enfocarnos en la respiración, en el soporte de la palabra Butó. Comenzamos a soltar suavemente, lentamente la postura. Estiramos un momento las piernas para recuperarnos un rato. Siempre manteniendo el aspecto de presencia, ¿verdad? Que hemos tratado de cultivar durante la práctica. ¿Ok? Bueno, hemos aprendido entonces hoy día, ¿cierto? ¿Verdad? La forma, ¿cierto? De comenzar la práctica budista, ¿cierto? A través de la cultivación de las tres joyas, ¿verdad? Eh, Vimos también, ¿cierto? Los dos componentes de la meditación, ¿cierto? Con el componente shamatha, que es común para practicantes budistas y no budistas, ¿cierto? Que corresponde al aspecto de la calma mental, de la estabilidad mental, emocional, ¿cierto? Y el otro aspecto o componente de la meditación, que es el componente de vipassana ¿verdad? O visión cabal, visión profunda, que corresponde a la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría que nos permite ver las cosas tal cual son, comprender la naturaleza de los fenómenos, ¿cierto? El aspecto último de la realidad, ¿cierto? Y de nuestra propia condición como individuos, ¿verdad? Y que finalmente la sabiduría que nos remueve del sufrimiento, ¿cierto? De la confusión mental. Y exploramos, ¿verdad? Tres, tres métodos de práctica, ¿cierto? Atención en el cuerpo, en la postura, ¿verdad? Atención en la respiración, ¿cierto? Con dos tipos de soporte, ¿cierto? En la respiración únicamente y ocupando, ¿cierto? La recitación mental, ¿verdad? Ok, ¿tienen algún tipo de pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Cierto? Si tienen alguna pregunta, podemos rápidamente contestarla, la pueden hacer a través de la ventana del chat, ¿cierto? Cualquier tipo de consulta o duda, podemos aclararla ahora. Vamos a dejar estos minutos antes de terminar la sesión para preguntas y respuestas. ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a cerrar la práctica del día de hoy con lo que llamamos la dedicación del mérito, ¿cierto? Dijimos que cuando uno comienza la práctica, ¿cierto? De meditación, lo primero que uno debe hacer es tomar refugio, ¿verdad? ¿Cierto? Corresponde a lo que nosotros llamamos los tres principios sagrados, ¿verdad? El primero de estos tres principios es la toma de refugio. El segundo es la práctica principal, que fue lo que acabamos de hacer. Y el tercero de estos tres principios sagrados es la dedicación del mérito. Mientras uno no descubra, ¿cierto?, su propia condición, ¿verdad?, y logre el despertar, uno recorre el camino acumulando lo que se llaman las dos acumulaciones, la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. En todas las prácticas budistas uno acumula estos dos aspectos, mérito y sabiduría. El mérito particularmente como una forma de poder contrarrestar nuestros obstáculos, en particular aquellos de nuestras propias propensiones mentales, ¿cierto? Que en pocas palabras, en otras palabras, podemos definir como karma, ¿cierto? En particular el karma negativo, ¿no? Cuando, cuando hablamos de karma, nosotros tenemos esta visión en Occidente de que karma es una especie de maldición, es lo malo que me ocurre. Pero lo bueno que me ocurre en la vida, ¿cierto? Producto de causas y condiciones, es karma también, es karma positivo, pero es karma. Por lo tanto, cuando hablamos de karma estamos apelando, ¿cierto?, a una acción y sus resultados, ¿cierto? Estamos hablando básicamente
de una visión de las cosas de tipo causal. ¿Ok? Entonces el Buda, cuando hablaba de karma, no decía que todas las cosas fueran karma, sino que particularmente él decía que karma es volición, es intención de la mente, actividad de la mente. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad mental genera karma. Habiendo intención, genera karma. ¿Bien? Entonces, como una manera, ¿verdad?, de poder contrarrestar, ¿cierto?, este karma negativo o este demérito, ¿verdad?, que nos impide poder comprender nuestra verdadera condición, ¿cierto?, y la condición de los fenómenos, ¿verdad?, afuera. Mientras eso no ocurra, ¿cierto?, tenemos que acumular, ¿verdad?, mérito, karma positivo, ¿cierto?, como una forma por contrarrestar eso. Y al mismo tiempo, mientras hacemos ese proceso, acumulamos sabiduría. No solamente no estamos hablando de algo muy elevado, ¿cierto? No estamos hablando particularmente de la sabiduría únicamente, ¿cierto?, que ve la naturaleza de los fenómenos, sino que también nos referimos a la sabiduría más bien de tipo convencional, ¿cierto?, que utiliza también la lógica, la capacidad intelectual para poder reflexionar acerca de las cosas, poder ver las cosas con un tipo de altura de miras, ¿verdad?, con apertura. No de acuerdo a la visión congelada de nuestras propensiones mentales, ¿verdad?, de nuestra visión rígida de las cosas, ¿cierto? O impulsada a través de las emociones negativas, ¿no? Sino que una forma más abierta de poder ver sin tanta reacción, ¿cierto? De poder tener una conducta armoniosa con nuestros congéneres, con otros seres, ¿no? Eso también es parte de la sabiduría, ¿cierto? Y en eso también contribuye la meditación. Entonces, ¿cierto? Dedicamos el mérito, ¿cierto? Este mérito, este karma positivo que hemos generado a través de escuchar, de reflexionar y de meditar para el beneficio de los demás seres. Ese es uno de los aspectos, ¿cierto?, de dedicar el mérito. Así que desde ese punto de vista podemos decir que lo que estamos haciendo es básicamente cultivar una mente altruista, ¿cierto? Una mente que no solamente busque el beneficio personal a través de la meditación, sino que además busque beneficiar a otros en el proceso, directa o indirectamente, ¿verdad? Entonces ese es uno de los beneficios o de los resultados, ¿verdad?, de la dedicación del mérito. Y el otro aspecto de la dedicación del mérito tiene como objetivo evitar que la práctica que hemos generado, ¿cierto?, la práctica de la meditación se contamine por pensamientos conceptuales, ¿cierto? Habitualmente uno practica meditación e inmediatamente uno genera ciertas ideas y conceptos acerca de lo que espera de la meditación. A veces está 5 minutos, ¿verdad?, meditando y espera algo, obtener algún tipo de resultado, algún tipo de beneficio, pero de repente se da cuenta que no encuentra eso. Estuvo 5 minutos a lo mejor distraído y en vez de ver algo positivo en su práctica, vio puras cosas malas, pensamientos negativos y un montón de cosas que no esperaba ver. Muchas veces uno pensaría que eso es algo malo, pero la verdad es que eso es bastante bueno porque nos permite entender la mente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esa práctica de meditación no fue algo malo. ¿Okay? Entonces genera muchas expectativas acerca de lo que queremos con nuestra práctica de la meditación. Es una forma, se contamina básicamente nuestra práctica, ¿no? Así que con el objetivo de evitar, ¿verdad?, que el esfuerzo que hemos generado se destruya por ese tipo de pensamiento, por ese tipo de conceptos, dedicamos el mérito. Este es un ejemplo nomás, ¿verdad?, de pensamientos de tipo conceptual. A veces estamos meditando, ¿verdad?, y queremos practicar pronto para poder ir a una fiesta, ¿cierto?, salir a la calle, pasarlo bien. Bueno, ahora es medio complicado, ¿verdad?, por todas las cosas que están pasando acá en Chile, en Santiago en particular. Pero a veces uno tiene esa idea, ¿no? Querer hacer las cosas luego, pronto, para poder dedicarnos a hacer nuestras otras tareas más convencionales. Ese tipo de actividad también destruye, ¿verdad?, el mérito que hemos generado a través de la práctica, ¿cierto? Entonces, para evitar que eso ocurra, ofrecemos ese mérito a todos los seres. Bien. Eso quería explicarles un poco especialmente para la gente nueva, ¿no?, que no está familiarizada mucho con la práctica budista. ¿Por qué hacemos eso, no? Entonces, esta es la forma de cerrar, podríamos decirlo, la práctica. ¿Ok? Entonces vamos a dedicar el mérito, vamos a
a usar las plegarias de apertura y cierre que estábamos mostrando. Y vamos a comenzar acá, ¿cierto? Donde dice plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas. Y vamos a recitar todos juntos. Que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado, ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y que todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hallen esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Y pasamos a la última página. Recitamos todos en español. Que la preciosa bodichita suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Shanshu Sancho Rinpoche Mashipanam Shijur Shikshipanyam Pamet Parian Kune Kuntu Pelwar Sho. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la práctica, el tiempo que estuvimos compartiendo durante esta noche, y si tienen algún tipo de consulta la pueden hacer a través de nuestra página en Facebook o a través del correo. Y les aprovecho también de comentar que esta sesión quedó grabada en caso de que la quieran repasar después, así que si les interesa revisar el material me pueden avisar por correo y yo les hago llegar el enlace. ¿Ok? Aprovecho también de avisarles que el 9 y el 10 de noviembre vamos a tener nuestro segundo taller de meditación Shamatha del año. ¿Ya? Así que si desean participar, les puedo hacer llegar la información. ¿Ok? Les agradezco nuevamente la oportunidad, les pido un poco que me disculpen la voz, estaba media mala hoy día, y el ruido un poco de las bocinas que se escuchaban de fondo. Y deseo que tengan un buen fin de semana, que descansen. Cuídense y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, si las condiciones cambian. Nos vamos a juntar presencialmente, como siempre, en las Torres de Tajamar, el viernes y el sábado. Si no, vamos a seguir manteniendo esta instancia online para ustedes. Que estén muy bien, que tengan una buena noche.